Panorama de la Biblia, los 5 mundos de historia, ciencia y profecía de Ewan Whitcomb, profesor de teología y de Antiguo Testamento, que data de 1981, del Seminario Gracia Teológica en Winona-Lake, para la clase de Bibliología 1, del Seminario Camino al Cielo, de la Iglesia Fortaleza de Sion. Pues, empecemos con el primer mundo. El mundo bueno de gran manera antes de la caída. Génesis capítulo 1, versículo 2. Cuando hablamos de los ángeles creados en el primer día, podemos encontrar sus fundamentos bíblicos en el libro de Éxodo, versículo 20, versículo 11, en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6, en el libro de Salmos 33, 6, y Colosenses capítulo 1, versículo 16. Los ángeles eran santos y se regocijaron cuando la tierra fue creada. Y eso lo encontramos en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7. Porque ellos debieron de haber sabido que la humanidad sería el objetivo principal de su ministerio. Capítulo 1 del libro de Hebreos, versículo 14. Su morada era el tercer cielo, sobre el espacio exterior y la atmósfera terrestre. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Ahora, cuando hablamos del hombre, sin haber caído y ejerciendo un dominio total, ha asignado una tarea importante, aún antes de la caída. Fueron creados plantas especiales para el huerto el sexto día. Las plantas especiales del Génesis capítulo 2 versículo 5, planta arbusto, siac de campo y hierba, esep de campo, probablemente se refiere a los tipos de especiales de vegetación que fueron creados en el sexto día, cuando Adonai, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente. Génesis capítulo 2 versículo 8. Los cuales no podían sobrevivir sin la lluvia o la irrigación. Génesis capítulo 2 versículo 5. Ya que no llovía antes del diluvio, únicamente los esfuerzos del hombre podían mantener estas plantas. Génesis capítulo 2 versículo 15. Porque de otro modo morirían cuando el hombre y los animales, todos vegetarianos, se los comieran. Pero no podía haber muerte por envejecimiento, violencia o derramamiento de sangre. Romanos capítulo 5 versículo 12, Romanos capítulo 8 del versículo 20 al 22. Cuando nos referimos a los animales, todos eran herbívoros, y esto lo menciona en Génesis capítulo 1 versículo 30. Y sumisos al hombre, Génesis 1 27. No había características carnívoras, porque Pedro implicó que leones, leopardos y osos herbívoros durante el milenio representarán una restauración que vendría a ser apocataxis de las cosas. Y eso lo dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 21, y en Isaías, capítulo 11, versículo 6 al 9. Los reptiles marinos, incluso el Leviatán de Job, el capítulo 41 y el Salmo 104, versículo 26, estarán entre las criaturas de mar. Tamik, de Génesis capítulo 1, versículo 21. Eran inofensivas. Y los enormes dinosaurios, tales como el Behemoth, que aparece en el libro de Job, capítulo 40, del versículo 15 al 20, con su cola como un cedro, estaban igualmente bajo el dominio de Adán. Evidencias bíblicas del día de 24 horas en la creación. Primero, la palabra hebrea por día modificada por el adjetivo numeral en cada día de la creación. 2. La fórmula tarde y mañana indica la rotación diaria de la Tierra. Eso lo vemos en Daniel capítulo 8, el versículo 26. 3. Clara analogía con el ciclo semanal de Israel de trabajo y descanso.
Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Éxodo, capítulo 31, versículo 15 al 17. 4. Días, en contraste con años, en Génesis 1:14, como invariables unidades astronómicas de tiempo. 5. Día debe ser literal en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. O es oscuro el contraste entre hombre y Dios. En el primer día, cielo con ángeles, tierra, una luz temporal. En el segundo, algunas aguas suspendidas sobre la expansión atmosférica. 3. La tierra seca y formada y la vegetación creada. 4. Sol y luna y estrellas. Incluye planetas creados. 5. Criaturas aladas y marinas producidas. Día 6. Animales que se arrastran y mamíferos terrestres. Adán y finalmente Eva. 7. Un día de descanso y bendecido y santificado por Dios. Con respecto a la naturaleza, la segunda ley de termodinámica estaba generalmente en efecto, con una excepción importante. La segunda ley de la termodinámica estaba generalmente en efecto con una excepción importante. Dios debe haber intervenido de manera especial para contrapesar la pérdida neta de energía disponible. Fue esta intervención especial lo que se quitó al ocurrir el diluvio, de modo que ahora Dios le permita a esta ley universal proseguir sin restricción su curso debilitador. Eso lo encontramos en el libro de Salmos 102, versículo 26, e Isaías capítulo 51, versículo 6. Esto es una contradicción total a la teoría de la evolución, que supone un aumento vertical en la calidad y complejidad a través del tiempo. Así que esta era la naturaleza antes, en el mundo bueno en gran manera, antes de la caída. Punto número 2. El mundo de entonces antes del diluvio. El hombre, el vasto aumento de la población humana pecaminosa debido a la relativa pureza genética, la longevidad y las numerosas generaciones simultáneas resultó en que toda la tierra se vio llena de violencia. Y esto lo vemos en el capítulo de Génesis, capítulo 6, versículo 11 y el versículo 13. Así el juicio divino requirió un diluvio mundial, no regional. Continuando, vemos a los animales. Evidentemente más de 1000 variedades de dinosaurios poblaban la tierra antidiluviana. Sin embargo, muchos dinosaurios con muchos mamíferos, aves, formas inferiores de vida, eran ahora carnívoros e incluso venenosos como resultado del juicio de Dios sobre la humanidad. Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22. Muchas clases de criaturas atacaban violentamente al hombre. Vemos en Génesis capítulo 6, 11 y después en el versículo 9, capítulo 9, versículo 2. Con respecto a los ángeles, ¿qué pasaba con ellos? La depravación humana llegó a ser cada vez menos inhibida y fue finalmente dominada por máxima actividad demoníaca. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 6, del versículo 1 al 5, y en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro capítulo 3, 19-20, y también en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, y Judas en el versículo 6. Los hijos de Dios del Génesis capítulo 6, el empleo del término hijo de Dios en este capítulo del Génesis capítulo 6:2 puede haber dado por hecho un conocimiento general en Israel del uso de que se hace en Job de este mismo término referente a los ángeles. En el Nuevo Testamento, tanto en 2 de Pedro 2 y en Judas, sugiere que en el tiempo previo del diluvio tuvo lugar una posesión de hombres depravados por ángeles caídos, para el propósito de establecer uniones sexuales con mujeres depravadas.
El contexto en Génesis enfatiza la responsabilidad del hombre en estas uniones, pero también es cierto que Satanás y sus seguidores angélicos participaron profundamente en guiar a los hombres a la actividad depravada, siempre desde el huerto de Edén. Sin embargo, 2/3 de todos los ángeles permanecieron leales a Dios. Eso lo vimos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y también un pequeño remanente de los hombres. ¿Cómo era el clima y la topografía? Continuación del clima original uniforme y semitropical, aún en las regiones polares debido a la capa atmosférica de vapor que existía antes del diluvio. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículos 6 y 8, y también en el capítulo 2, versículo 6. Posiblemente un solo continente grande, lo vemos en Génesis 1, versículo 9, y en Génesis 6, versículo 20, con montañas relativamente bajas y rodeado de mares poco profundos. Tercero, los cielos y la tierra que existen ahora. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos a referirnos a los ángeles. Los ángeles justos continúan rigiendo sobre los hombres. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 7. Miguel, el arcángel, protege a Israel. Lo vemos en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1, y en el libro de Judas, versículo 9. Y otros ángeles velan por las iglesias. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 10. Muchos ángeles caídos están confinados en prisiones de oscuridad, y esto lo encontramos en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Y otros, aunque aterrorizados ante la perspectiva del juicio, lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 29. Están libres, bajo Satanás, para influenciar a los hombres, y esto lo podemos ver en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, y en Efesios capítulo 6, versículo 12. Con respecto al hombre, desde el diluvio hasta Babel, había solo un idioma. En Génesis capítulo 11.1 lo podemos ver, lo que implicaba matrimonio sin distinción de grupos, lo que garantizaba la homogeneidad genética. Solo después de Babel aparecieron grupos raciales distintos, eso lo vemos en Jeremías capítulo 13, versículo 23. Las familias más poderosas ocuparon las regiones más fértiles, mientras que las más débiles fueron empujadas a los desiertos y áreas montañosas. Así comenzaron las culturas cavernícolas después de Babel. Lo vemos en Job capítulo 30 del versículo 1 al 5 y en Romanos capítulo 1 del versículo 18 y 32. Todos desearán refugiarse en las cuevas durante la gran tribulación, y esto lo vemos en Isaías capítulo 2 versículo 19 al 21 y en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 15 al 17. Así, el aumento de las habilidades tecnológicas por el conocimiento acumulado durante este tercer mundo no va acompañado de un aumento en la calidad intrínseca del ser humano. Animales. Los representantes de los numerosos tipos de grandes dinosaurios preservados en el arca hallaron el mundo postdiluviano inhospitalario, cocodrilos hasta 6 metros de largo y el lagarto dragón de Komodo hasta 3 metros y medio. Todavía sobreviven. Dios permite al hombre controlar los animales más que en el periodo prediluviano. Eso lo vemos en capítulo de Génesis capítulo 9 versículo 2 y en Santiago capítulo 3 versículo 7. La topografía. Después del diluvio, las montañas se elevaron a nuevas alturas y los océanos descendieron a nuevas profundidades. Y esto lo vemos en el libro de Salmos 104 versículo 6 al 9 y en Génesis capítulo 8 versículo 2 al 3. Catástrofes sísmicas y volcánicas entre el diluvio y la gran tribulación. Catastrofismo residual, no son milagrosos, con algunas excepciones localizadas relacionadas con la teocracia israelita. Ahora, hablando del clima y el suelo, la precipitación de la capa de agua prediluviana trajo profunda congelación permanente a las latitudes superiores, temperaturas extremas, fluctuación en las zonas templadas y grandes vientos. Posteriormente, la lluvia produjo el arco iris, que dio puesto como señal de seguridad de que no habrá otro diluvio universal. Eso lo vemos en Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17, en Salmos 104, versículo 9, y en Isaías capítulo 54, versículo 9.
La vasta sedimentación durante el diluvio proveyó suelo rico para mejorar las condiciones agrícolas en las zonas templadas. Combustibles fósiles, o sea, estamos hablando de carbón y petróleo, y formado por enormes presiones durante el diluvio, hicieron posible la industria moderna. Sabemos que estamos en la etapa de la dispensación de la gracia, estamos precisamente en lo que es la era de la iglesia. Terminado esto, empieza la dispensación del milenio de Cristo. Pero para que suceda antes tiene que venir el rapto de la iglesia, y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 y en 1 Corintios capítulo 15. Después de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo serán seguidas por un periodo de transición de 75 días para limpieza del templo y juicio de las naciones vivientes. Esto lo vemos en Daniel capítulo 12, en Ezequiel capítulo 20, en Mateo capítulo 25. Cuarto, el mundo del reino milenial de Cristo. Empecemos con hombre y ángeles. Hombres resucitados y glorificados en vez de ángeles gobernarán en la tierra con Cristo durante esta era. Y lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 16, y en el libro de Apocalipsis capítulo 20, del versículo 4 al 6. Aquí los creyentes que sobrevivan a la gran tribulación, la iglesia habrá sido arrebatada previamente, serán físicamente sanados. Y esto lo vemos en Isaías capítulo 33, versículo 24, e Isaías capítulo 35, versículo 5 y 6. Y vivirán a través del milenio sobre la tierra. Isaías capítulo 65, versículo 22. Todos los ángeles malvados, Satanás y los demonios estarán confinados en el abismo sin fin durante el periodo de 1000 años, casi hasta su fin. Lo vemos en Isaías capítulo 24, versículo 21 al 22, y en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 9. Ahora, animales. Todos los animales carnívoros, leones, osos, etc., y los microbios, en Isaías 33, 24 lo menciona, serán inofensivos como en el mundo anterior de la caída. Lo vemos en Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9, en Isaías capítulo 35, versículo 9, en Ezequiel capítulo 34, versículo 25, y en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Pero la serpiente continuará arrastrándose sobre la tierra como recordatoria de que sirvió de instrumento a Satanás en la primera tentación, y eso lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 65, versículo 25. Ahora, veamos los eventos iniciales. Primero, banquete inaugural, la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, Isaías capítulo 25, versículo 6 y Mateo capítulo 8, versículo 11 y también Mateo capítulo 26, versículo 29. Segundo, 7 meses de entierros en masa. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 39, versículo 12. Tercero, 7 años de eliminación total de escombros de guerra y limpieza de la tierra santa. Ezequiel capítulo 39, versículo 9 al 10. Y cuarto, 40 años de humillación nacional de Egipto. Título del libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 9 al 16. Con respecto a la adoración, Jerusalén será el centro religioso y político del mundo. Y para poder verlo, lo vemos en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4, en Isaías capítulo 19 del 23 al 25, y en Zacarías capítulo 8 del 20 al 23, y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. El templo mineral será divinamente establecido como centro de la adoración mundial. En el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24, con énfasis especial en la fiesta de los tabernáculos. Ezequiel capítulo 45, versículo 25 y Zacarías capítulo 14, versículo 16 al 19. Los sacrificios animales no tendrán una función meramente conmemorativa como el pan y la copa para la iglesia de hoy, sino que serán medios ordenados por Dios para hacer expiación por la casa de Israel. Ezequiel capítulo 43, versículo 3 al 17 y Levítico capítulo 4, versículo 20. La adoración universal será espontánea al principio, y veamos en Salmos 110, versículo 4, en Isaías capítulo 12, versículo 1 al 6, en Isaías capítulo 60, versículo 10 al 22, en Isaías 61,
versículo 4 al 9, y por último Zacarías capítulo 8, versículo 20 al 23. Con respecto al gobierno en este reino milenial, será exteriormente perfecto. Como el gobierno de Cristo sobre sus 12 discípulos, no se tolerarán la guerra, el crimen, la violencia ni la corrupción. Lo vemos en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4, Isaías 9, 7 y Isaías capítulo 11 del 1 al 4. Y la vida se prolongará más allá de la longevidad antediluviana, y esto lo dice en Isaías capítulo 65, versículo 22. Así que habrá una estupenda explosión demográfica. Isaías capítulo 49, versículo 20, Isaías 54 del versículo 1 al 3 y Zacarías 8, versículo 4 y 5 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Sin embargo, todos los niños nacerán con una naturaleza caída como ahora. Salmos 51, versículo 5. Los malvados no tendrán posiciones elevadas en el gobierno. Esto lo menciona en Isaías capítulo 32, versículo 5. Y a los muy malvados se le considera como meros niños si mueren de 100 años debido al juicio de Dios. Esto lo vemos en Isaías capítulo 65, en la mitad del versículo 20. Y en Jeremías capítulo 31, versículo 29 al 30. No obstante, a pesar de las condiciones ideales con una mentalidad como la de Judas Iscariote, caracterizada cada vez más a la humanidad, a pesar de la conformidad exterior, existirá interiormente un ardiente deseo a la disposición de seguir la orientación de Satanás en la rebelión final. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9 y en Juan capítulo 13, versículo 18 al 30. ¿Cómo será el clima y el suelo? El suelo palestino llegará a ser de una fertilidad asombrosa. Esto lo vemos en el Salmos 72, versículo 16, e Isaías capítulo 35, 1 y en Amós capítulo 9, versículo 13. Y su escarpada topográfica será nivelada en Ezequiel capítulo 47, versículo 8 y 10. Zacarías capítulo 14 y versículo 10. Una cubierta protegerá de la inclemencia del tiempo a los adoradores. Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6. Zacarías 14, 18 implica que no todos los desiertos del mundo florecerán como la rosa. Los nuevos cielos y la nueva tierra de la futura eternidad. Dios. El plan eterno de Dios para el universo creado será finalmente realizado en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Y el propósito de las distintas funciones de las personas dentro de la triuna deidad habrá sido cumplido. Y esto lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28. Dios al fin será visto y reconocido como lo que Él realmente es para todas las criaturas inteligentes en el universo. Y esto encontramos fundamento en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, aunque los impíos lo harán a la fuerza, y esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 19. Ya que el Hijo de Dios será la luz de la ciudad eterna, es posible que Dios, el Padre y Dios del Espíritu Santo, no serán vistos por los hombres. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, Juan capítulo 1, versículo 18 y Juan capítulo 14, versículo 9. Y al estar Cristo constantemente visible, no habrá más la necesidad de un templo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. El hombre será permanentemente confirmado en su condición moral, creyentes y no creyentes. Lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 20 y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 11. Todos los creyentes serán glorificados. Lo vemos en Marcos 12:25, Romanos 8:30 y 1 de Corintios 15, versículo 50 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Pero los no creyentes serán juzgados conforme a sus obras y serán confinados en el infierno eterno. Capítulo de Lucas, capítulo 16, versículo 22 al 31, Romanos capítulo 3, versículo 19, Hebreos capítulo 9, versículo 27 y Apocalipsis capítulo 22, del verso 3 al 5. Los creyentes resucitados y glorificados mantendrán su identidad personal. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, 38
y aun cuando su sustancia material sea totalmente cambiada. También lo vemos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 27. El pueblo de Dios crecerá en el conocimiento, en el amor de Dios y en gozoso servicio a Él para siempre. Apocalipsis capítulo 22 versículo 3 al 5. Israel y la iglesia, aunque tendrían mucho en común, todavía se distinguirán. Lo vemos en Hebreos capítulo 12 versículo 22 al 24 y en Apocalipsis capítulo 21 versículo 12 al 15. Porque aún las naciones serán identificables en el estado eterno. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 24 al 26. Con respecto a los ángeles estarán subordinados a los hombres glorificados, porque los santos se sentarán con Cristo en su trono. Apocalipsis 3:21. Y juzgarán a los ángeles. 1 Corintios capítulo 6 versículo 3. Los animales carecen de imagen y semejanza de Dios y no poseen espíritus eternos, aparentemente cesarán de existir después del reino milenial. Es de esperarse que los animales hayan de vivir allí, así que los animales descritos en Isaías en el capítulo 11 al versículo 6 al 9 vivirán durante el milenio, no en el estado eterno. La naturaleza. El sistema actual de la Tierra será totalmente purgado por fuego. Lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13 y tal vez aniquilado. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Los océanos y los mares no existirán más, y eso lo vemos en Apocalipsis 21:1. Aunque un río especial simboliza la provisión de Dios para los hombres glorificados, Apocalipsis 22 versículo 1, al igual que el árbol de la vida en Apocalipsis 22 versículo 2 y 14. Ni habrá más necesidad de sol ni de la luna, porque Cristo, el Cordero, suplirá toda la iluminación que necesita el hombre. Apocalipsis capítulo 21 versículo 23 y Apocalipsis capítulo 22 versículo 5.